Uno. Buenas tardes, siendo las 12 horas con 20 minutos del día 26 de octubre de 2016, se da inicio a la cuarta sesión ordinaria de octubre del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo, a quienes se les solicita guardar el debido respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, secretario ejecutivo, por favor pase lista. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados propietarios y por estar presentes en este momento, se hace constar la asistencia de la comisionada propietaria Elba Manuel Escobillo Osuna, comisionado presidente Francisco Enrique Pontes Guaybagón y el comisionado propietario Octavio Sandoval López. Por lo tanto, le informo que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la cuarta sesión ordinaria de octubre de 2016 del Pleno de este Instituto. Por favor, secretario ejecutivo, sea tan amable de dar lectura al instituto. Claro que sí, comisionado presidente. El orden del día de esta cuarta sesión del mes de octubre consiste en el pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal, la declaración de instalación de la sesión, la lectura y aprobación del orden del día, lectura y aprobación en su caso del acta de la tercera sesión ordinaria de octubre del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, celebrada el día 19 de octubre de 2016. Los asuntos específicos a tratar dentro del orden del día son la presentación en su caso de discusión y o aprobación del avance correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2016, presupuestal, financiero e indicadores de gestión. La presentación en su caso de discusión y o aprobación de los proyectos de resolución del recurso de revisión y de las denuncias públicas que se identifican con los números de expedientes siguientes. El recurso de revisión 292-2016 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento del Senado. Las denuncias públicas que son las DEN 001-2016 interpuesta en contra del Poder Legislativo del Estado, la 002 y la 004-2016 también interpuestas en contra del Poder Legislativo del Estado. Asimismo, la cuenta al honorario pleno de los asuntos relativos a los recursos de revisión que conforme a la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado han sido objeto de desechamiento por parte de los comisionados ponentes en virtud de haber resultado improcedentes, que serían de los expedientes 20-2016 promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, de la ponencia del comisionado presidente, el 38-2016 promovido en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, también de la ponencia del comisionado presidente, el 44-2016 promovido en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de la misma ponencia del presidente, y el 47-2016 promovido en contra del órgano de fiscalización del Estado, también de la ponencia del comisionado presidente. Seguirían los asuntos generales a tratar, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno, fecha y hora para celebrar la próxima sesión y la clausura de las sesiones 4 por comisionado presidente. Gracias, secretario. Se somete a la consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo deseen, soliciten la desincorporación de algún tema que sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieren que sea un previo de documentos o sea de obvia o urgente resolución convencionada. No habiendo asuntos incorporados del orden del día en asuntos generales, el secretario ejecutivo somete a votación Claro que sí, presidente. El comisionado se somete a su consideración en votación económica el orden del día, por lo que les pido atentamente que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. Por favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que existieron 3 votos a favor, se aprobó el orden del día. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es la
acta de la tercera sesión ordinaria de octubre de este instituto celebrada el día 19 de octubre de 2016. Gracias. Se propone la dispensa de la lectura del acta en virtud que la misma fue remitida anteriormente a los integrantes de la Pleno. Comisionado, ¿tiene algún comentario que agregar al acta? No viendo comentarios que agregar al acta, por favor, secretario, momento de votación. Claro que sí, presidente. Comisionado, se somete a votación económica el acta de la tercera sesión ordinaria de octubre de este instituto, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emita su voto en este momento. Existieron 3 votos a favor, se aprobó el acta, presidente. Gracias, secretario. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y o aprobación de los avances correspondientes al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2016 en lo presupuestal, financiero y de indicadores de gestión. Gracias, secretario. Se solicita la dispensa de los documentos correspondientes en virtud de que los mismos fueron remitidos anteriormente al pleno de este pleno. Comisionado, si tienen algún comentario que agregar. Usted, comisionado. No, ningún problema. Gracias, comisionado. Por favor, someta a votación este orden del día. Claro que sí, comisionado presidente. En los términos del artículo 69, 70 y 71 del reglamento interno de este instituto, se somete a votación nominal la aprobación del avance correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2016 en lo presupuestal, financiero e indicadores de gestión. Doy cuenta, comisionado presidente, que fueron 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Gracias, secretario. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión número 292-2016 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento del Senado, cuya exposición será a cargo de la comisionada propietaria Elba Estudillo. Gracias, secretario. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz a la comisionada Estudillo para que responda preguntas a toda la información. Gracias, comisionado presidente. El recurso de revisión número 292 del 2016 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana sobre la siguiente solicitud de acceso a la información. Se solicitó el listado de las licencias de construcción otorgadas de enero de 2016 a la fecha en la ciudad de Ensenada. El sujeto obligado dio respuesta a dicha solicitud, en la cual hizo consistir de un listado conformado por 258 elementos, señalándose los rubros siguientes: número de licencia asignada, clave catastral, nombre, apellido paterno, apellido materno y superficie. Sin embargo, ahora recurrente interpuso el presente recurso de revisión por los supuestos relativos a la negativa de información, la clasificación de información como reservada o confidencial, la entrega en una modalidad distinta a lo solicitado, así como que la información se entregó de forma incompleta sin haberse expresado agravio alguno. El sujeto obligado, al ser notificado del presente recurso, fue omiso en presentar respuesta al mismo. Entrando al estudio del presente recurso de revisión, en el caso concreto no se configura la negativa de acceso a la información, puesto que el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud por la cual fue otorgada en tiempo y en forma, en la que se proporcionó la información solicitada de manera clara, confiable, oportuna y redactada de manera sencilla y de fácil comprensión. Por otra parte, se estima acertado proceder del sujeto obligado al proporcionar la información y abocarse a la protección de los datos personales contenidos en la información sujeto objeto de la respuesta. Ahora bien, no obstante que el sujeto obligado no hace referencia alguna a que la información proporcionada corresponde al periodo al que se concreta la solicitud, ello no es obstáculo para que, atendiendo a la presunción de certeza que revisten los actos de autoridades públicas y de que no se formuló agravio alguno en este sentido, por lo que se debe estimar que la información corresponde a dicho periodo. En consecuencia, este órgano garante deduce que el sujeto obligado proporcionó la información atendiendo los extremos de la solicitud, proporcionando en este caso la versión pública de la información requerida, en obediencia
renuncia a la obligación de salvaguardar el derecho de protección de datos personales. Conforme lo antes expuesto, al no existir violación que reparar, se estima que debe ser confirmada la respuesta otorgada, por lo que el sentido de la resolución propuesto a este pleno es confirmar la respuesta otorgada por el 31º Ayuntamiento del Senado. Es cuanto. Gracias. ¿Algún comentario que quieran agregar? No habiendo comentarios que agregar, Claro que sí, comisionado presidente. Someto a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución que fue expuesto. Cuando va a favor. Héroe Zúñiga, a favor. Así que por favor. Existieron 3 votos a favor, aprobando de manera unánime el proyecto expuesto, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto que tiene. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y o aprobación del proyecto de resolución de la denuncia pública que se identifica como DEN/001/2016, interpuesta en contra del Poder Legislativo del Estado, cuya ponencia corresponde al comisionado presidente. Gracias, secretario. En efecto, la denuncia pública se identifica como 001/2016, el sujeto obligado es el Poder Legislativo del Estado. Y la denuncia consiste en que se señaló que el sujeto obligado no tiene publicada la información del artículo 81, fracción primera de la nueva ley de transparencia, particularmente por lo que hace al reglamento interior del Poder Legislativo del Estado de Baja California y al reglamento de procedimientos y prácticas parlamentarias del Poder Legislativo del Estado de Baja California. El sujeto obligado rindió un informe a esta denuncia en este sentido. El sujeto obligado, al rendir su informe con justificación, manifestó que en su ley orgánica se prevé que la falta de los mencionados reglamentos se resolverá mediante acuerdo del Pleno. En cuanto al cumplimiento de las nuevas obligaciones de transparencia, manifestó que los sujetos obligados deben de poner a disposición para la consulta de los ciudadanos la información a partir del 6 de noviembre de 2016. Asimismo, refiere que conforme al decreto 531 publicado en el periódico oficial de fecha 14 de julio de 2016, fue reformado el artículo 3º transitorio del decreto, por el que se expidió la ley de transparencia. Se homologó el plazo establecido por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia para la publicación de las obligaciones de transparencia. En el estudio de este asunto, de esta denuncia, podemos expresar lo siguiente. El cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados nace una vez que ha entrado en vigor la ley de transparencia, atento a lo cual se advierte el cumplimiento de dicha obligación por parte del Poder Legislativo. No obstante, el que no se advierte una desafección total hacia el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, al aseverarse que se está trabajando en la sección relativa a la publicación de estas obligaciones, no implica necesariamente que esté trabajando sobre los reglamentos en materia de la denuncia. Si bien a través de las disposiciones transitorias se establece una previsión temporal para el cumplimiento cabal de las obligaciones de transparencia, la ley de la materia establece la posibilidad de que se proceda a la publicación de la información de manera proactiva y no solamente como lo refiere el sujeto obligado a través de solicitudes de información. No obstante que no puede obligársele al cumplimiento total de las obligaciones de transparencia, el término de gracia no le exime para justificar su inactividad ni de excusarse para no procurar el cumplimiento de manera proactiva. El sentido de la resolución de este pleno, propuesta a este pleno,
se concluye que el sujeto obligado incumple con la obligación denunciada. No obstante que el plazo para el que el sujeto obligado cumpla con su totalidad con las obligaciones de transparencia contenidas en el título 5, capítulo 2 de la Ley de Transparencia, fenece el día 4 de noviembre de 2016. Se le exhorta al mismo para que realice las gestiones necesarias para procurar la debida publicación de la información, debiendo informar a este órgano garante de lo que determine al respecto. ¿Funcionó? No he visto comentarios. Por favor, secretario, someto a votación este proyecto de resolución. Por instrucción del comisionado presidente, se somete a la votación final la aprobación del proyecto de resolución de la denuncia pública que fue expuesta. Octavio Sandoval, a favor. Carlos Trujillo, a favor. Francisco Costa de papel. Existieron 3 votos a favor, se aprobó el punto expuesto. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y no aprobación del proyecto de resolución de la denuncia pública 002-2016 interpuesta en contra del Poder Legislativo del Estado y corresponde a la ponencia del comisionado Octavio Sandoval. Gracias, secretario. Para la exposición de la denuncia pública correspondiente, se da el uso de la voz al comisionado Sandoval para que el punto de procedimiento más en ese momento. Gracias. Gracias, comisionado presidente. Voy a dar lectura al proyecto de resolución de la denuncia 02/2016, que al igual que el anterior es sujeto obligado del Poder Legislativo del Estado de California. La denuncia es lo siguiente: se denunció que el sujeto obligado no tiene publicada la información del artículo 81 de la nueva Ley de Transparencia. Se solicitó un informe de justificación al Poder Legislativo y al rendir dicho informe manifestó que la denuncia era improcedente e infundada. Señaló que los sujetos obligados deben de poner a disposición para consulta a los ciudadanos la información a partir del 6 de noviembre del 2016 en los términos del artículo 2 transitorio de los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título 5 y en la fracción 4 del artículo 31 de la Ley General de Transparencia, acceso a la información pública, refiriendo que se cuenta con 6 meses para cargar dicha información. Asimismo, refiere que conforme al decreto 531, publicado en el periódico oficial del Estado en fecha 14 de julio de 2016, fue reformado el artículo 3 transitorio del decreto por el que se expidió la Ley de Transparencia del Estado de Baja California, homologándose el plazo establecido por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia para la publicación de las obligaciones de transparencia. Refiere además que para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, esto podría realizarse a través de solicitudes de acceso a la información. Entrando al estudio sobre esta denuncia, es importante señalar que el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados nace una vez que ha entrado en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, atento a lo cual, si advierten incumplimiento por parte del Poder Legislativo del Estado de Baja California. No obstante, el que no se advierte una desatención total hacia el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, al aseverar de que se está trabajando en la sección relativa, no se precisan ni se reflejan los trabajos que se están realizando ni de los avances que se registran hasta este momento. En consideración con la reforma del artículo 3 transitorio del decreto por el que se expidió la Ley de Transparencia del Estado de California y por el cual se establece una previsión temporal para el cumplimiento cabal de las obligaciones de transparencia, consistente en la ampliación del plazo para la publicación de la información a 6 meses,
y retomando el criterio establecido en las bases de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y acceso a la información pública, a la que el mismo sujeto obligado hace referencia. En su punto 7.2 establece la posibilidad de que se proceda a la publicación de la información de manera proactiva en sus portales de internet o a través de una fuente de acceso público, y no solamente, como lo refiere el sujeto obligado, a través de solicitudes de acceso a la información. No obstante que por el momento no puede obligar el cumplimiento total de las obligaciones de transparencia, el periodo transitorio que se ha establecido no lo exenta para justificar su inactividad, ni lo excusa para que no procure el cumplimiento de manera proactiva de sus obligaciones. El sentido de la resolución propuesto a este pleno es que se concluye que el sujeto obligado incumple con lo que señala la denuncia. No obstante que el plazo para que el sujeto obligado cumpla en su totalidad con las obligaciones de transparencia contenidas en el título 5, capítulo 2 de la Ley de Transparencia, fenece el 4 de noviembre del 2016, se le exhorta al mismo para que realice las gestiones necesarias para procurar la debida publicación de la información, debiendo informar a este órgano garante de las acciones tomadas. Gracias, comisionado. Claro que sí, presidente. Someto a la votación nominal la aprobación del proyecto de resolución de la denuncia pública expuesta por el comisionado ponente. Sandoval, a favor. Estudillo, a favor. Presidente, votos a favor, se aprobó el proyecto, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto. Con gusto. El siguiente punto de orden del día en asuntos específicos a tratar es la presentación en su caso de discusión y o aprobación de la denuncia pública 004-2016, también interpuesta en contra del Poder Legislativo del Estado, y corresponde a la ponencia del comisionado presidente. Gracias, secretario. En efecto, la denuncia pública que nos ocupa se identifica como 004 de Ciudadano 2016, el sujeto obligado a tomar cuentas del Poder Legislativo del Estado, y la denuncia consiste en que se denunció que el sujeto obligado no tiene publicadas sus nuevas obligaciones de transparencia. El sujeto obligado al rendir su informe justificado manifestó que la denuncia era improcedente e infundada. Señaló que los sujetos obligados deben de poner a disposición la información a partir del 6 de noviembre de 2016 en los términos del artículo 2 transitorio de los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estatalización de la información de las obligaciones establecidas en el artículo 5 y la fracción 4 del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, refiriendo que se cuenta con 6 meses para cargar la implementación. Asimismo, se refiere que conforme al decreto 531 publicado en el periódico oficial en fecha 14 de julio de 2016, fue reformado el artículo 3 transitorio del decreto por el que se expidió la Ley de Transparencia, homologándose el plazo establecido por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia para la publicación de las obligaciones de transparencia. Refiere además que para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, esto podría realizarlo a través de la solicitud de acceso a la información. El estudio de este asunto, de esta denuncia, consiste en lo siguiente. El cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados nace una vez que ha entrado en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, atento a lo cual se advierte el incumplimiento por parte del Poder Legislativo. No obstante que no se advierte una desatención total hacia el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, al aseverarse que se está trabajando en la sección relativa, no se precisan ni se reflejan los trabajos que se están realizando, ni de los avances que se registran a este momento. Si bien, a través de la exposición
disposiciones transitorias que establece una previsión temporal para el cumplimiento cabal de las obligaciones de transparencia, la normatividad de la materia establece la posibilidad de que proceda a la publicación de la información de manera proactiva y no solo como lo refiere el sujeto obligado a través de solicitudes de información. No obstante que no puede obligársele al cumplimiento total de las obligaciones de transparencia, el término de gracia no le exime para justificar su inactividad ni de excusarle para que no procure el cumplimiento de manera proactiva. El sentido de la resolución consiste en que se concluye que el sujeto obligado incumple con la obligación denunciada, no obstante que el plazo para que el sujeto obligado cumpla en su totalidad con las obligaciones de transparencia contenidas en el título 5, capítulo 2 de la Ley de Transparencia, fenece el día 4 de noviembre de 2016. Se le exhorta al mismo para que realice las gestiones necesarias para procurar la debida publicación de la información, debiendo informar a este órgano antes de lo que determina el respecto. ¿Funciona? Respecto al tema del cumplimiento, me preocupa ver por los sujetos obligados, con base a al transitorio de la ley, finalmente están siendo omisos en publicar toda la información. Creo que vamos a tener un cúmulo de denuncias públicas, sobre todo si, como se tiene considerado, se publica la prórroga todavía mayor que se va a dar a través de este lineamiento nacional. Estaríamos hablando que los sujetos obligados tendrían un tiempo de gracia que tengo entendido hasta el mes de mayo de 2017. Por lo tanto, debemos encontrar la manera de comunicarnos con los sujetos obligados para que primero entendamos que son dos cosas distintas, la plataforma portal, ¿no? Una cosa es que la plataforma nacional pudiera tener dificultades o que todavía estuviéramos en un periodo para entender cómo funciona la plataforma nacional, y otra cosa son nuestros portales. Nuestros portales ya tenían cierta información. No, el que exista una modificación en las obligaciones no quiere decir que la información que ya tenían se debió dejar de actualizar, y tampoco se hubiera podido estar complementando ya con las fracciones adicionales. Y tenemos claro que pasaron de 25 obligaciones comunes a más de 50, sin embargo, por lo menos las 25 deberían estar y deberían estar actualizadas. Eso sería lo primero. Lo segundo es que probablemente evaluáramos cómo, si bien cuando una denuncia pública uno tiene de una manera muy genérica, es muy difícil para nosotros como órgano garante pues hacer un análisis más exhaustivo. Es decir, si nada más nos mencionan que no cumplen con las obligaciones del artículo 81, pues es un poco más complejo que ya hablar específicamente, como en las denuncias anteriores, de alguna fracción. Yo creo que aquí valdría la pena tener comunicación con los sujetos obligados y ver que si están en este proceso de actualización, pues dejen la información que tenían, o sea, hasta tanto estaba vigente la anterior ley, o encontrar una manera, porque de aquí a mayo el instituto va a estar moviendo denuncias públicas, se van a acumular muchas denuncias públicas contra todos los sujetos obligados. Comisionado, ¿tiene algún comentario? Yo sepulto los comentarios de la comisionada en el sentido de que debemos hacer un tratamiento con los sujetos obligados, en ese sentido, que no se generalice este problema mayor de lo que tenemos. Probablemente sugiere que proponga a nosotros un boletín bien fundado, y la consulta que estamos teniendo, para que estén informados los sujetos obligados de toda la ejecución del instituto al respecto y podamos tener unas medidas preventivas a que esto no ocurra mayor. Sobre todo que la resolución no está cumpliendo. Hay un incumplimiento y que se va a quedar y creo que es necesario que se identifiquemos a los sujetos obligados de forma oficiosa, un boletín, y a ver qué respuestas tenemos de ellos, y podemos aclarar que uno a uno con cada sujeto obligado se puede tener. Esa es mi propuesta. No sé si la aceptan. Estoy de acuerdo, preguntas. Perfecto, secretario. Ya tomé nota del boletín. Muy bien. Bueno,
¿Sabe cuándo va? Vamos. Que lo estudie, por favor. Gracias por vuestro. Cuenta con el señor presidente que fue aprobado de manera unánime. Gracias, secretario. ¿Puedo pasar al siguiente punto de orden del día? Sí, como el siguiente punto del orden del día da cuenta al H pleno de los asuntos relativos a los recursos de revisión que conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado han sido objeto de desechamiento por parte de los comisionados ponentes en virtud de haber resultado improcedentes. Nos referiríamos a los de número 20 de 2016 promovidos contra la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado a cargo de la ponencia del comisionado presidente. Gracias. Doy cuenta al pleno con estos desechamientos procedentes. El primero de ellos es el de la contra del secretario de la Secretaría de Desarrollo Económico bajo el número de recurso de revisión 020 de 2016. La improcedencia consiste en lo siguiente: la parte recurrente no dio cumplimiento a la prevención que le fue formulada para que subsanara la comisión relativa al requisito contenido en la sección cuarta del artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, por lo que se determinó hacerse efectivo el resarcimiento decretado y se desechó el recurso de revisión. El desechamiento fue la resolución correspondiente, se desecha este medio de información. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente sería el 38-2016 en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, también de la ponencia del comisionado presidente. Efectivamente, el recurso de revisión desechado fue el 038 de 2016 y la razón es que la parte recurrente no dio cumplimiento a la prevención que se fue formulada para que se llenara la moción relativa al requisito de la razón cuarta del artículo 147 de la Ley de Transparencia de la Información Pública para el Estado de Baja California, por lo que se determinó hacerse efectivo el procedimiento decretado y se ejecutó el recurso de revisión. Ese fue el sentido del desechamiento. El siguiente, por favor, ¿lo recuerda? Sí, el siguiente sería el 44-2016 promovido contra la Procuraduría General de Justicia del Estado, también de su ponencia presidente. El recurso de revisión desechado se identifica con el 044 de 2016 contra la Procuraduría General de Justicia del Estado y de nueva cuenta la parte recurrente no dio cumplimiento a la aclaración que le fue formulada para que se subsanara la omisión relativa al requisito contenido en la sección cuarta del artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que se determinó hacerse efectivo el procedimiento decretado y se desechó el recurso de revisión. Me queda el 47-2016 promovido contra el ORPIS, también de su ponencia. Efectivamente, el recurso de revisión desechado es el 037 de 2016 en contra del órgano de fiscalización de sus órganos de fiscalización superior del Estado y de nueva cuenta la parte recurrente no dio cumplimiento a la prevención que le fue formulada para que subsanara la omisión relativa al requisito contenido en la fracción quinta del artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, por lo que se determinó hacerse efectivo el procedimiento decretado y se desechó el recurso de revisión. ¿Algún comentario que tenga? No habiendo comentarios, puedo pasar al siguiente punto del día. Claro que sí, presidente. No existiendo asuntos generales incorporados en la presente sesión, sería el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Adelante. Muy bien, me permito rendir con su venia el resumen de acuerdos tomados en esta sesión, en la cual, una vez instalada, fue aprobado y aprobado en orden del día, fue aprobada también el acta de la tercera sesión ordinaria de octubre de este Pleno. Asimismo, una vez dispensada la lectura de los anexos y la documentación que soportó, fue aprobado el avance correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2016 en lo que corresponde al presupuesto financiero e indicadores de gestión. También fueron aprobados
los recursos de revisión, el recurso de revisión 292-2016 y las denuncias públicas 001, 002 y 004-2016. Esos fueron los acuerdos tomados por el Pleno. Gracias, secretario. Por favor, háganlo del conocimiento de las coordinadoras correspondientes para que sea el conocimiento de las partes que tienen con el total de obligaciones de transparencia de este instituto. Asimismo, también lo incluyo para que evitamos ese boletín. Claro que sí, ya se tomó nota. Gracias. Concluido el punto anterior, se establece fecha y hora para la próxima sesión el día 3 de noviembre de 2016, siendo las 13 horas del día 26 de octubre de 2016, se clausura esta cuarta sesión ordinaria de octubre de 2016 del Pleno Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañaron, especialmente a los maestros Manuel Ruelas Jiménez y Andrés Daniel Ruelas Yáñez, directores del Centro de Estudios Universitarios, 16 de septiembre, por la apertura para poder realizar actividades del centro. Muchas gracias, buenas tardes.